capítulo 6, texto 9 y el texto número 10, primera a Timoteo. Vamos a leer la Biblia, felicitando a los hermanos que están viniendo los miércoles a las enseñanzas. Este próximo miércoles, con la ayuda del Señor, terminaremos la primera parte de estas enseñanzas y veo pues a muchos hermanos motivados para aprender y para continuar. Ya tenemos entonces 1 Timoteo 6:9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén a la palabra del Señor. ¿Está buena esta palabra o no? La palabra del Señor es buena por donde usted la vea, ¿cierto? Si es de exhortación, es buena. Y si es de dar aliento y esperanza, también es buena. Amén. Y si es de prosperidad, también es buena. Gloria a Dios. Hoy entonces quiero tratar el tema, el mal uso del dinero, pero nos falta orar todavía, ¿cierto? El mal uso del dinero es el tema para tratar en el día de hoy. Vamos a estar de pie y oremos al Señor. Por aquí viene una niña a pedirme oración por Wilson, está delicado de salud. Vamos a orar por él, invitándole a él para que crea. La Biblia nos dice que al que cree, todo le es posible. Y nosotros lo único que debemos de hacer es orar a su favor para que el Señor haga lo que Él sabe hacer. Así que por Wilson y también para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre mío, delante de ti, Señor Jesús, dándote gracias, Dios mío, por tus bondades y tus misericordias, porque nos permite estar al frente de tu divina y santa palabra. Señor, te ruego que me ayudes, Señor. Ayúdame, Dios mío, a presentar el consejo tuyo. Ayúdame a cumplir con tu propósito y con tu voluntad. Te ruego, Señor, que la palabra, Señor, predicada en este día sea de bendición para tu iglesia, de bendición para los amigos, para todos los oyentes. Señor, yo te lo ruego, mi Dios. Asimismo te ruego por este joven Wilson, Señor, para que lo sanes. Extienda tu mano poderosa sobre él. Tú que eres Dios grande y sublime, tú que eres Dios poderoso, Señor, tócalo ahora mismo con tu mano poderosa y sánalo, Señor. Creemos que en tu santo nombre hay milagros y en tu santo nombre hay sanidad en esta mañana. Gracias te doy, Dios del cielo. Muchas gracias, Padre mío. Amén y amén. Tenga la bondad de estar cómodos, hermanos. ¿Se nos olvidó ya cuál era el tema? No. El mal uso del dinero. A manera de introducción quiero decirles que el dinero es de muy grande bendición. ¿O no? ¿O no se escucha bien? ¿A cuánto les gustaría tener los bolsillos llenos? Sí, no es que sirve hasta para haber dado hoy una buena ofrenda, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes no dio ofrenda? No le dé pena, de pronto no tiene, no dio, pero le gustaría dar, ¿cierto? Si tuviera los bolsillos llenos, pues estoy seguro que hubiera dado parte, ¿cierto? El dinero sirve para
para muchas cosas buenas. ¿Y cómo les parece a ustedes que las personas más dadivosas, más generosas con el dinero, somos los que no tenemos? ¿O no es así? No es que uno dice, mire, si yo tuviera, mire, yo hasta le daría una casita, qué pesar del hermano sin casita, pagando arriendo. Mire, este hermano arrastrando ese carrito por allá, carro de pilas de gente empujándolo porque es una chatarrita. Si tuviera, le regalaba un carro último modelo. Pero es porque no tenemos nada. Porque el que ya tiene, parece que piensa otra cosa distinta. ¿Cierto que sí? Sirve el dinero para todo, hermanos. Mire, sirve para estrenar, sirve para comer bien, sirve para aportar para la obra del Señor. ¿No dice la Biblia que hay que honrar al Señor con los bienes? ¿Cierto que sí? Sirve para ayudar al necesitado, es decir, para bien. Sirve para comprar casa, para no tener que pagar un arriendo, para vender la chatarrita de carro y comprar otro más nuevo. Sirve. O sea que es una bendición, ¿cierto? Pero si volteamos la hoja, ¿para qué más sirve el dinero? Imagínense que sirve hasta para comprar las mentes de las personas, ¿cierto? Sirve para comprar al policía, sirve para comprar al guarda de tránsito, ¿o no? Mire, para todo lo que sirve. Sirve para comprar pecado también, para comprar fornicación. También sirve el dinero hasta para matar las personas. Hay gente que hacen eso. Hay gente que paga para matar a otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Sirve para bien y para mal. Y sirve para la guerra. ¿Cuánto valdrá un misil? Esos son, hermanos, cientos de dólares que cuesta. ¿Para qué? Para que se vaya y destruya y mate personas. De manera que el dinero sirve para todo. Y quiero decirles que la Biblia dice que Él, nuestro Señor, es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí lo dice? Amén. Gloria a Dios. Esto entonces les digo con respecto a para qué sirve el dinero, pero el tema que quiero plantearles entonces es el mal uso del dinero. Y en la historia de la Biblia encontramos que quien le ha dado mal uso al dinero no le ha ido bien. Toda persona que le ha dado mal uso al dinero no le ha ido bien. Y nos formamos una pregunta que podemos nosotros preguntarnos: ¿quiénes son estas personas en la Biblia que no les ha ido tan bien? Y vamos a mirar al menos 4 ejemplos de personas que usaron mal el dinero y no les ha ido bien. Que el Señor nos ayude a entender hoy la palabra y que el Señor nos ayude a ponerla en práctica. Gloria a Dios. Y también que nos ayude a usar bien lo que Él nos da. Así que entonces miremos, el primer personaje es Acán. ¿Han leído ustedes en la Biblia a un personaje que se llamó Acán? Entonces podemos formular esta frasecita: el mal uso del dinero nos lleva a la codicia. Y este fue Acán. Esta es la primera parte que tenemos que mirar
y es que el mal uso del dinero nos lleva a la codicia. Y cuando hablamos de la codicia, entonces ahora sí tenemos problemas. Cuando una persona se vuelve codicioso, tiene problemas. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y nosotros por qué, siendo hijos de Dios, por qué no tenemos dinero? ¿Por qué no somos millonarios? Y bueno, nos gustaría ser millonarios, pero por ahí alguien en la Biblia escribió y le dijo al Señor: no me des riqueza ni pobreza. Oigan eso, porque es que yo conocí personas que desde mi niñez tuve la oportunidad de estar en el campo y aprender a trabajar el campo y a coger café en el campo, y conocí personas que salieron también desde allá de ser personas que ganan poquito dinero, pero tuvieron la oportunidad de crecer materialmente, y cuando estaban allá en el campo eran buenos cristianos, y cuando consiguieron plata dejaron de ser buenos cristianos, y allí es donde está el problema. De manera entonces que Acán, en los tiempos de Josué, fue un hombre que recibió un mandato de parte de Josué de no tomar nada de las riquezas que encontraran en la guerra, porque eran del anatema y no podían contaminarse con eso. En el libro de Josué, capítulo 7 y el texto 21, dice la palabra de Dios, lo llaman, lo interrogan a Acán. ¿Qué es lo que ha hecho Acán? ¿Qué es lo que hiciste? Y mire lo que dice el texto 21. Dice: pues vi, oiga, lo primero que hizo, ¿qué fue? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Ahí tenemos dos cosas. Lo tercero, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Este se volvió, millonario. Pero mire lo que pasó. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Primero, vio. Lo segundo, codició. Porque aquí dice entonces, lo cual codicié. Y tercero, y tomé. Mire lo que él dice: vio, codició y tomó. Y él dice: y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si se dan cuenta el proceso para codiciar, hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que lo mismo hizo Eva? Lo mismo hizo Eva. Primero vio, dice la Biblia, y vio que el árbol era agradable. Lo segundo, codició. Y lo tercero, tomó. Y con Eva hubo hasta cuarto. Después de tomar, le dio a su marido. De manera entonces que la codicia es un pecado. Y él mismo, Acán, tiene que decir, he aquí que codicié, yo vi y codicié, y está escondido en tal parte. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que ocurrió con este hombre? ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Que según las leyes del pueblo de Israel en esta época, entonces tomaron a Acán, lo tomaron con su familia, con sus bienes, con todo lo que tenía, y lo sacaron aparte, lo apedrearon y lo quemaron. ¿Se dan cuenta lo que les acabé de mencionar hace algunos minuticos? Quien ha manejado el dinero mal, quien no lo ha usado bien, correctamente, pues
no le ha ido bien en esta vida. ¿Cómo le fue a Acán? Pues le fue grave. Pero se condenó, se murió con su familia y con todo. ¿Por qué? Por haber codiciado. Y que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, y nos guarde, que el Señor nos guarde de la codicia, porque encontramos que esto llevó a Acán a la perdición. De manera entonces que aquí tenemos al primer personaje, pero tenemos que avanzar y mirar a un segundo personaje que ustedes lo conocen, el cual es Judas. ¿Cierto? A través de la Biblia lo conocemos. Judas, y la frase que he elaborado es la siguiente en la segunda parte: el mal uso del dinero nos lleva a desagradar a Dios. Amén. El mal uso del dinero nos lleva a desagradar a Dios. ¿Y quién era Judas? No era uno que estaba contado entre los 12. No fue uno de los que el Señor llamó para que fuese un apóstol. No tuvo la oportunidad de haber recibido con todos los apóstoles. No tuvo la oportunidad de haber recibido la dotación que reparte el Señor. Por allá los llamó, dice la Biblia, y llamando a los 12. Él no dijo, y a Judas lo dejó por allá a un ladito. No, y llamando a los 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio poder y autoridad para que sanasen toda enfermedad, toda dolencia, y para qué más, y para que echasen fuera los demonios. Judas estaba ahí. Judas tenía un privilegio, de manera que el mal uso del dinero nos lleva a desagradar al Señor. Y miramos en el Evangelio según Mateo capítulo 26 y el texto 14 al 16, dice la palabra del Señor: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, oiga lo que dice Judas, ¿qué dijo? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Cuánto me dan? Yo se los entrego. Bendito el nombre del Señor. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y cuando él vio ese monto, dijo, 30 piezas de plata. Yo me imagino, como decimos nosotros, se le abrieron los ojos a Judas. Y dice el texto 16, y desde entonces, ¿desde cuál entonces? Desde que le ofrecieron ese monto, desde entonces buscaba oportunidad para entregar al Señor. O sea, cuando le dijeron, le vamos a dar 30 piezas de plata, y él desde ahí dijo, no, entonces en cualquier oportunidad que me den, se los llevo, se los presento, en fin, voy a hacer lo que sea, pero es que 30 piezas de plata, eso es mucho dinero. Hermano, eso es mucho dinero para el que realmente no valora lo que tiene. Pero cuando uno sabe, hermanos, lo que tiene, cuando uno conoce, hermanos, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Maestro, nos damos cuenta que por nada del mundo lo podemos cambiar, por nada del mundo podemos negociar lo que hemos recibido, porque Jesucristo y el Evangelio es el mejor regalo y el más grande regalo que el ser humano pueda recibir. ¿Lo consideran así, hermanos? Miren, lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber tenido un encuentro personal con el Señor. Eso es lo mejor. Amén. Lo mejor que nos ha podido pasar es recibir a Cristo y a su Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Judas desperdició ese privilegio, que Judas desperdició la oportunidad de ser uno de los apóstoles. Y ya ustedes miran en el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes miran cómo reemplazan a Judas.
Los 11 discípulos se reunieron y escogieron a dos de entre todos los que llenaban los requisitos, y escogieron a uno por votación, oraron primero, y dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado ya entre los 12. Entonces no podemos desperdiciar lo que hemos recibido. La palabra de Dios nos dice que hay que cuidar lo que tenemos, y dice: no deje que otro tome tu corona. Imagínense ustedes, hermanos, el privilegio que tenemos tan grande de ser discípulos del Señor, de ser hijos del Señor, de ser contados entre los que van a ser arrebatados. No podemos nosotros desperdiciar lo que hemos recibido. Y por allá el escritor a los Hebreos dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dígame, ¿de qué manera vamos a escapar? Entonces tenemos a Acán, que Acán codició lo que no debía de codiciar. Tenemos a Judas, que amó más el dinero que al Señor. Y hoy tenemos que invitar a esta iglesia a que amemos al Señor por encima de todas las cosas, más que cualquier cosa y más que al mismo dinero, porque el dinero se acaba y se tiene que quedar aquí, pero el Señor permanecerá con nosotros todos los días. Gloria a Dios, aún nos guiará más allá de la muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tenemos un tercer personaje que muchos de los lectores de la Biblia también lo conocen en los libros de los profetas, y este se llamó Giezi. Así que tenemos a Acán, el segundo, ¿cuál fue? Judas, y el tercero, Giezi. Y la frase que le he colocado a esta tercera parte es la siguiente: el mal uso del dinero nos lleva a perder el privilegio que Dios nos da. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y el texto 25 al 27, voy a leerlo. Segundo libro de Reyes, 5, 25 al 27, dice la Biblia. Este es un párrafo más grande para poder entender, pero leemos estos y lo demás se lo resumo. Dice: y él entró, ¿quién? Giezi, y se puso delante de su señor. ¿Y quién era su señor? Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte, está todo juiciosito aquí en la casa. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿quién es él? El profeta. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y eso fue inmediatamente, y salió de delante de él leproso, blanco como nieve. Completemos todo lo que encierra este episodio. ¿Quién era Giezi? Hermano, Giezi era el siervo del profeta Eliseo. Eliseo un día fue siervo del profeta Elías. Y mire que Eliseo le fue fiel a Dios y a su profeta, y era su siervo. Y cuando Elías, el Señor se lo quitó de en medio, pues Eliseo quedó de sucesor. Eliseo quedó de profeta. Y miren ustedes la carrera que tenía Giezi, que tenía el privilegio de ser el siervo del nuevo profeta Eliseo.
Pero ¿qué ocurrió? Pues que no aprovechó por causa de el amor al dinero que leímos al principio. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué es lo que es el amor al dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero. De manera entonces que Giezi le servía al profeta, era su siervo, pero amaba las riquezas más que lo que tenía. Y nosotros no podemos amar las riquezas más de lo que Dios nos ha dado, hermanos, porque Dios a nosotros nos ha colmado de bendiciones, porque Dios a nosotros nos ha dado cosas grandes y maravillosas que hay que cuidar. Gloria al nombre del Señor. Entonces Giezi vino un hombre que se llamó, un general que se llamó Naamán, vino a la casa del profeta para ser sano. Los lectores de la Biblia saben eso, que él vino de otra tierra, y cuando vino cargado de tesoros y presentes para darle al profeta cuando lo sanara. Y cuando llegó el leproso, Naamán, cuando llegó a la casa, ni siquiera el profeta Eliseo salió a recibirle, sino que le mandó razón y le dijo: vea, dile a Naamán que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y cuando este hombre Naamán leproso escuchó eso, se enojó y dijo: pero ¿cómo me voy a meter a un río de esos tan sucio? Ese río está muy sucio, es como el Cauca, es un río sucio. En mi tierra hay otros ríos mejores que ese. Me hubiera podido meter allá, pero valga el momento para decir que las cosas no son como nosotros querramos, sino como Él quiere, como nuestro Dios quiere. Amén. Y él ya no quería. El profeta le dijo: ve y zambúllete 7 veces. Y él no quiso. No, eso no lo voy a hacer. Pero uno de los que venía con él le dijo: mire, mi amo, ¿por qué no te metes allá? Si el profeta te hubiera pedido algo más grande, no lo hubiera hecho. Y lo hizo entrar en razón. Y dijo: verdad, ¿y qué es meterme a ese río cochino 7 veces? Y se fue y se metió. Se metió la primera vez y salió y se miró leproso. 2, 3, 4, 5 veces y se miró leproso. No, mire, estoy más sucio todavía. Pero yo me imagino los que le estaban dando aliento: ánimo, ánimo, Naamán, te faltan 2 o 3. Y saben los lectores de la Biblia que cuando se metió la 7ª vez y salió, ¿cómo fue que salió? Limpio de la lepra. Ahora sí se dio cuenta que sí hay Dios en Israel en esa época. Gloria a Dios. Y que la palabra del profeta era palabra de Dios. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Y Giezi estaba a un ladito del profeta viendo todo. Y se fue Naamán con todo ese cargamento de plata, de vestidos, y le dice: profeta, mire todo lo que le traje, se lo voy a regalar porque yo estoy sano. Mire, todo eso es tuyo. Y el profeta dijo: no, nada de eso te voy a recibir, nada. Devuélvete con todo eso. Y Giezi ahí haciendo fuerza. Vean a este hombre, ¿cómo no va a recibir nada? Yo me imagino las necesidades que todas las personas mantenemos, pero eso nos hubiera servido para tal cosa. Pero ¿cómo se le ocurre al profeta no recibir? Mire cómo trae de plata, mire cómo trae de presentes. Y el profeta dijo: nada te recibiré, devuélvase con todo eso. Y pues Naamán se fue con todo su cargamento y con su sanidad, y me imagino feliz por el camino. Y cuando Giezi, que era el siervo, vio eso, se le escapó al profeta, se le perdió.
Y corrió, y dice la Biblia que corrió y lo alcanzó a Naamán y le miente. Mire el amor al dinero hasta dónde lo lleva a uno. Y cuando Naamán lo vio que venía corriendo, de una salió a recibirlo, a ver qué pasó, y comienza a mentir. Mire, Naamán, es que le acabaron de llegar 2 personajes al profeta y le manda a decir que le mande 1 talento de plata y 2 vestidos. Y Naamán, tan agradecido, dijo: no, 1 no, llévese 2. Llévese 2 talentos. Y ni siquiera era capaz él con ellos, porque era mucho. Y Naamán le mandó siervos para que le llevaran vestidos. Ese hombre agradecido le mandó, pero Giezi fue y los escondió, porque eso era una mentira. Pero como el profeta era un varón de Dios, de ahí sigue lo que leímos. Y entró Giezi después de que fue y guardó todo, y se puso delante de su señor allá a un ladito. A ver, dígame, Señor, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy. Y Eliseo le dijo: ¿y de dónde vienes? Y él le dijo: no, tu siervo está juiciosito aquí, no ha ido a ninguna parte. Pero el profeta le dice: y no iba mi corazón contigo, no estaba ya mi corazón contigo cuando corrías detrás de aquel hombre. Y la sentencia que acabamos de leer es: por tanto, la lepra de Naamán que dejó allá en el río, esa lepra se te pegará a ti. Ahí nos vamos dando cuenta que no sacamos ningún provecho con amar el dinero. Al principio les dije: eso sirve para mucho. ¿Cierto que sí? Sirve. Imagínense que aquí necesitamos hacer una casa aquí arriba. Aquí necesitamos, y ahí necesitamos más de 100 millones de pesos. Si a alguien le sobra por ahí, los estamos recibiendo. Pero todo sirve. Pero mire también para qué sirve. No podemos nosotros, hermanos, perder el privilegio que tenía este hombre llamado Giezi. No podemos perderlo solamente por el dinero. Y una persona que estaba bien de salud, un joven tal vez bien joven, con futuro ministerial, que tal vez más adelante sería un gran profeta, pero ahora ya no es nada. Ahora es una persona que tiene que estar aislado de la sociedad. ¿Sí saben ustedes que el leproso en el tiempo antiguo tenía que estar aislado de la sociedad? No podía habitar ni con la familia, no podía habitar con la gente. Incluso se dice que en el Antiguo Testamento, cuando un leproso iba por el campo, por un camino, y allá al frente venía alguien o algunas personas, el leproso tenía por ley que gritarle desde lejos: soy inmundo, soy inmundo. Y cuando lo escuchaban: volteemos por allí, porque nos pega esa lepra, es contagiosa, nos pega ese mal. Entonces mire cómo arruina la vida a un joven que tiene futuro, cómo arruina la vida a un joven que tiene la oportunidad de ser un gran profeta de Dios. ¿Y por qué la arruinó? Por el amor al dinero. Amén. Amén. Que el Señor nos guarde. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos aquí un último, dos. En este último hay 2 personajes, los cuales fueron Ananías y Zafira. Esta gente sabe de Biblia bastante. Qué bueno, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Cierto que sí? Pero mire la frase que le coloqué aquí más larga, en esta 4ª parte y última: el mal uso del dinero nos lleva a mentirnos a nosotros mismos, a mentirle a los demás y a tratar de mentirle a Dios. Esa última parte es a tratar.
Porque ¿quién le ha mentido a Dios? ¿Alguno de ustedes alguna vez le mintió? No, nadie es capaz de mentirle a Dios. La última parte es a tratar, porque es que a Él nadie le miente. Él no se deja engañar de nadie. El ser humano cree que engaña a Dios. El ser humano cree que le miente a Dios. Pero ¿se imaginan ustedes yo al frente de Dios y le digo: Dios, le voy a decir una cosa, pero yo sé que usted ni la sabe? ¿Ah? Pues estoy muy desubicado. Porque la Biblia dice, un escritor dice, y no está la palabra en mi boca, y tú, Señor, la sabes todas. Y conoce mis pensamientos, y conoce mi corazón, y conoce las intenciones del corazón. Ahora sí, ¿quién le ha mentido a Dios? Muy difícil. Entonces esta última parte de Ananías y Zafira, el mal uso del dinero nos lleva a mentirle a los demás. Porque a los demás sí somos capaces de mentirle. Y le digo, ¿a quién más le mentimos? Más gravoso todavía, a nosotros mismos. ¿Y por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque creemos que lo que hacemos, lo hacemos bien cuando está mal. Entonces, cuando hablamos de mentirle a los demás, hermanos, es delicado. Es delicado. Yo recuerdo en una congregación donde estaba y en esa congregación pues había un hermano que yo me arrodillaba a orar, pero el alfolí estaba aquí pegadito al frente y él, siempre que yo estaba orando, él no venía a depositar diezmo, sino cuando yo ya me sentaba, él venía y depositaba el diezmo. Y siempre yo veía, preciso cuando me sentaba, y hermano, Dios lo bendiga, y depositaba el diezmo. Y bueno, y alguien me dijo un día: ¿sabe usted que este hermano no diezma? Yo, no, ese sí diezma. Yo lo veo continuamente en presencia mía. Mire cómo engaña uno las personas. ¿Y cómo les parece, hermanos, que un día, sí, claro, me paré yo cuando él llegó y depositó el diezmo y me dijo: pastor, Dios lo bendiga. Y se acabó el culto y un hermano dijo: me cambian un billete. Diácono, cambie un billete. No hay, no alcanzan la ofrenda. Y el hermano me dijo: hermano, y ahí en el alfolí, ¿por qué no mira? Y abrimos el alfolí para cambiar un billete y no había sino un diezmo. Uno. Y era el billetico más pequeño que había, de 1,000 pesitos. Y entonces uno dice: ¿cómo uno de apariencia para demostrar lo que no es? Pues mire, aquí estoy diezmando, pero realmente no es. No lo está haciendo. Entonces engañamos a la gente. Pero nosotros no necesitamos engañar a nadie. Ananías y Zafira no necesitaron engañar a Pedro ni a los apóstoles. Ananías y Zafira hubieran podido ir y haberle dicho: Pedro, nosotros no vamos a vender la heredad, nos vamos a quedar con ella. ¿Qué hubiera dicho Pedro? Pedro después le dice eso: ustedes ven que quisieron venderla, no había problema, pero quisieron engañar a los demás. Mire, primero, tratar de engañar a los demás. Segundo, se engaña a uno mismo. ¿Y por qué se engaña a uno mismo? Porque uno cree que lo que hace está bien delante de Dios, pero no está bien. Ustedes se dan cuenta que Ananías y Zafira, dice Pedro: ustedes no me están mintiendo a mí. Ustedes están tratando de mentirle al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo nadie lo engaña. Entonces mire cómo cuando uno quiere engañar a los demás,
Y cuando uno quiere engañarse a sí mismo, es como cuando uno dice, hermano, yo soy tan buena gente, yo soy excelente cristiano, pero le pregunta uno a los demás y dice, hermano, no, me cohíbo mejor de hablar de él, para no tener que hablar mucho, porque así ocurre. Yo les conté alguna vez de un hermano en una congregación que yo llegué y él me dijo, hermano, yo soy el que lo acompaño a todas partes donde los hermanos, y sí, claro, al lunes salimos y en el camino me decía, vea hermano, usted aquí se va a encontrar con un hermano que es así y así, mucho cuidado con ese hermano. Al rato en el camino me dijo, ay, Julana de tal, hermano, qué peligro esa muchacha. ¡Qué peligro! Vea, y mire, Julana de tal habla de todo el mundo, cuídese, hermano. Y era una congregación muy pequeñita, tan pequeñita que en ese viaje los recorrió a todos. Y no había ninguno bueno, ni uno. Y ya no faltaba sino él. No faltaba sino él. Y ya seguía él y habló de él. Y me dijo, hermano, aquí el único que trata así como de dar buen testimonio soy yo, hermano. Es que nosotros nos creemos a veces buena gente. Y eso fue la primera semana de haber llegado a esa iglesia. Me habló mal de todos los poquitos que habían y bien de él. Pero 2 meses después, la esposa me dijo, hermano, me maltrata, me da madera y es un servidor en la iglesia. Imagínense. Eso es cuando uno se engaña a sí mismo. No nos engañemos, no engañemos a los demás y nunca tratemos de engañar al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 3 al 5, encontramos el tema de Ananías y Zafira. Dice Hechos 5, 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué te dejas engañar? ¿De quién? De Satanás. Texto 4 dice, y reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. La vendió y el dinero se lo podía dejar todo porque era de él. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, que ya aclaramos que a Dios nadie le puede mentir. Solo trató de mentirle. Texto 5, oiga lo que le pasó. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Amén. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Eso fue de una vez que cayó al suelo. De una vez se murió. ¿Quién lo mató? Hermanos, Dios lo cortó. ¿Sí saben ustedes que Dios no quiere que la gente se muera? Amén. Eso dice el Señor. ¿Así lo dice o no? ¿Qué dice? Vivo yo, Jehová, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. O sea que no quiere ni del pecador la muerte, ni del pecador, ni de los arrepentidos tampoco. Se arrepienta y viva. El Señor no quiere que nadie se muera. Que alguien se muera y dice, el Señor lo necesitaba. Él no necesita a nadie allá. Él no necesita es aquí. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios corta a una persona, es porque la cosa está delicada. ¿Cierto que sí? Cuando Dios corta a alguien es porque la verdad llegó al colmo. O sea que Dios no lo soporta más y lo corta. En el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que hubieron 2 jóvenes que ofrecieron fuego extraño a Jehová. Y cuando ofrecieron fuego extraño, cayó fuego del cielo y los consumió a todos. O sea que Dios se enojó. Yo ya les prediqué un tema del por qué se muere
las personas y dijimos que las personas se mueren porque llegaron a su ciclo de vida. 1, 2, se mueren por la maldición que tiene la tierra. La gente se muere por la maldición que tiene la tierra. 3, la gente se muere porque se acorta la vida. Ellos mismos, nosotros mismos nos acortamos la vida. Y 4, la gente se muere porque Dios los corta. Que el Señor nos guarde de eso. Amén. Hermano, que Dios nos corte es que está enojado con nosotros. Y se enojó con Ananías por haberle mentido a Pedro y haberle tratado de mentir al Espíritu Santo. Y acabamos de leer lo que dice: y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió de una. ¿Y cómo le parece que por ahí estaban ya listos los sepultureros? Eso no es como ahora. Bueno, ¿y dónde va a ser la velación? No, nada, eso lo cogieron de una vez. Coja de allá y vamos a enterrarlo. Y lo enterraron. Y pasaron, creo que fue 3 horitas, si no me equivoco, que dice ahí. 3 horitas y llegó la hermana Zafira. Llegó al templo. Yo no sé cómo llegaría, si feliz, cantando: soy feliz, Cristo me salvó. Feliz, dentro al templo. Y ahí mismo Pedro se le acerca: venga, hermana Zafira, ¿en cuánto fue que vendieron la heredad? Y como ella ya se había puesto de acuerdo con el esposo allá en secreto, porque todo lo que nosotros hacemos en secreto, hermano, es conocido por Dios. En secreto dijeron: vendimos la heredad en tanto y hay que llevársela a Pedro y a los apóstoles, porque ellos quisieron, no era que los apóstoles estuvieran pidiendo. Entonces era que ellos querían llevar, pero dijeron: oiga, no, pero tanto dinero para los apóstoles, tanto dinero para darle a los pobres, porque, hermano, era que llevaban el dinero no para los apóstoles, sino para repartir entre todos. Y ellos dijeron: no, se van a enriquecer los apóstoles, saquémosle un tantico. Y sacaron y guardaron. Y nadie vio, pero vio el más importante, que es el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y entonces le dice Zafira: oiga, sí, vendimos la heredad en tanto. Se pusieron de acuerdo. ¿Y sabe qué le dice Pedro? Le dice: por ahí se escuchan los pasos de los que acabaron de salir a enterrar a su esposo, y ahí vienen por usted. Y de una vez también cayó al suelo y se murió. Vea, hermanos, hay una cantidad de pecados que son gravosos delante del Señor. Y en nuestra iglesia, hermanos, la administración de nuestra iglesia, un pastor que tenga rebelión, se rebele, es destituido. Un pastor que caiga en fornicación es destituido. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla de todo eso. Pero yo quiero decirles que el amor al dinero es la raíz de todos. Y eso lo dice la palabra de Dios. Cuando amamos el dinero, estamos amando todos los males. Y ya miramos aquí 4 ejemplos y 5, porque el último fue Ananías y Zafira, que no les fue bien. Pero usted y yo hoy tenemos todos estos ejemplos. ¿Para qué? Para que nos sirvan de experiencia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que seamos prosperados. Amén. Hay un dicho del Señor que se volvió muy popular en la Biblia, y entre los escribas y entre los fariseos, un dicho. Y ese dicho lo dijo él en alguna ocasión que le hicieron una pregunta, y él respondió de la siguiente manera, y él dijo: dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Amén. ¿Será que cuando usted recibe la bendición que Dios le da, será que usted también sabe hacer lo que dijo el Señor?
Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y hay que darle al César lo que es del César. ¿Será que sí estamos actuando bien con el dinero? ¿Será que sí estamos honrando al Señor con los bienes? Así no dice el salmista, y así no dice Salomón también. Lo repite el salmista y lo repite Salomón. ¿Y qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y si haces esto, serán llenos tus graneros. Oiga, qué bendición. O sea que habrá bendición. Y cuando hablamos del dinero, a mí no me gusta hablar de maldición, porque la Biblia sí nos habla por allá y dice: malditos sois con maldición. Pero a mí me gusta hablar más de otra cosa. ¿Qué dice también la Biblia? Dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A ustedes no les parece que es mejor hablar de eso? Amén. Hablar que hay bendición para cada uno de nosotros que sabemos manejar el dinero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una grande bendición. Si hablamos de qué es lo que Dios quiere que hagamos con el dinero, mire, lo primero que Dios quiere que hagamos con el dinero es que nos acordemos de que somos agradecidos, y cuando uno diezma y aporta para la obra del Señor, lo haces en agradecimiento. No lo hace por miedo. No lo hace por miedo, sino en agradecimiento a Dios. Y qué importante hacerlo en agradecimiento. Que cuando uno recibe algo: Señor, mire, como me diste, como dice el escritor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Ni siquiera damos de lo de nosotros, sino de lo recibido de tu mano. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? La Biblia dice al pueblo de Israel, le dice: ustedes toda la nación me habéis robado. Y ellos dijeron: ¿y en qué? Y el Señor dice: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué pide el Señor? Hoy todavía pide lo mismo. Y aparte de esto, está hablando de primicias. Y aparte de esto, también nos habla del pobre. ¿O no? ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurado el que piensa ¿en quién? En el pobre. ¿Por qué? Porque en el día malo el Señor lo librará. Amén. ¿A ustedes les ha tocado eso o no? ¿A ustedes les ha tocado ver que en el día malo el Señor los libre? Amén. Y déjeme ya para terminar usar aquí, hermano Pedro Botero, utilizo su nombre aquí desde esta plataforma, pero yo vi hace algunos días ese texto reflejado en el hermano Pedro. ¿Cuál texto? Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? En el día malo. Ustedes ven que el hermano Pedro no es ningún rico. Yo le digo narco por ahí de recocha, pero él es necesitado igual que todos. Pero vaya, pídale usted una colaboración. Y vaya, dígale: necesito su carro para ir a tal parte. Y vaya, dígale que quiere comida, que tiene hambre. Y ha sido capaz de sacar de lo suyo para darle a los demás. ¿Y cómo les parece que le llegó el día malo? Le llegó el día malo. ¿Sí se acuerdan que oramos por él y tuvo que ir a cirugía? Y en el día malo llegó y me decía: vea, pastor, los diezmos. Oiga, ¿de qué si usted estaba por allá? De todo lo que el Señor me dio. O sea que aún estando en el día malo, el Señor lo ayudó, lo bendijo, gloria a Dios, y pudo ver la mano del Señor. Entonces, mire todo lo que necesitamos hacer con el dinero. ¿Qué necesitamos? Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué más necesitamos? Darle al pobre también. Y cuando usted le dé al pobre, no anuncie.
No anuncie. Hermano, esta semana me encontré con un necesitado, hermano, le di 10,000 pesitos. No anuncie, no diga. Alguien me dijo por aquí algún día, ¿cuánto fue su voto, hermano? Yo le dije, hermano, con mi esposa nos anotamos con 500,000. Y me dijo, ¿y usted por qué no publica eso desde allá? Y yo le dije, no me parece bueno. Yo siempre le digo a los diáconos, anóteme tanto y listo, no publicamos. ¿Y por qué no lo dice? Y yo, ¿para qué? Y me dijo, no, porque es que los hermanos se van a animar, que el pastor está dando 500,000 pesos. No es bueno ni publicar, ni cuando se da para la iglesia, ni cuando se da a la gente, porque no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y vuestro Padre que ve en secreto lo que hacemos, nos recompensará en público. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es digno de todo aplauso, hermanos. Qué bueno, hermanos, pensar en lo que pide Dios. Hermanos, que a mí no me rinde la platica. Es que no me rinde, mire, hermano. Y la verdad, el dinero tiene que rendir lo que ha de rendir, ¿cierto? Pero uno a veces se mete la plata al bolsillo y dice, hermano, vea, me metí tanto al bolsillo y ya no tengo nada. Y así me pasaba a mí en una época. Yo llegaba a la casa y era así, yo creo que yo boté plata, o me robaron, no me di cuenta, y échele cabeza, y échele. Y bueno, ¿y a dónde estuve? Por allá compré lo que no debía comprar. No compres nada inútil con el pretexto de que es muy barato. No compra algo inútil, hermano. ¿Y por qué lo compró? Es que es tan barato. ¿Y a dónde? ¿A dónde lo colocó? Está allá en el patio, allá tirado. No, eso algún día sirve para alguna cosa. Cuando menos pensó, ya eso no sirve. Le cayó agua, se dañó. ¿Y qué pasó? Es que era muy barato. Hay que saber manejar el dinero. Lo primero es darle a Dios. Lo segundo es darle al pobre. Gloria a Dios. Lo tercero, aunque no es el orden, lo primero sí es el orden. Lo tercero es que si alguno no aporta para la familia, ha negado la fe. O sea que ¿para quién trabaja? Para su familia. Amén. Y eso es administrar bien el dinero. Hay que aportar para la familia. Hay que trabajar para la familia. Gloria a Dios. Hermanos, si eso hacemos, si en ese orden vamos ubicando las cosas, entonces vamos a ser muy bendecidos. Nos va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque primero tuvimos en cuenta a Dios, la familia, al pobre, administramos bien y vamos a ver la bendición de Dios. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere ser bendecido económicamente? ¿Hay alguien que quiere ser prosperado económicamente? Hagámoslo desde el principio. ¿Cómo es desde el principio? Primero Dios. Amén. Y luego todo lo que necesitamos. Hermano, mire, hay una palabrita que yo a veces utilizo. Yo no sé de dónde aprendí esa palabra como tan fea. Y es que ser machucho. Así aprendimos. Y es que fulano de tal es muy machucho. Y ya pues nosotros entendemos eso, ¿cierto? Que es tacaño. Ve, hermano, volvámonos tacaños para muchas cosas. Volvámonos tacaños para ser mecateros. Volvámonos tacaños para comprar lo que no nos conviene. Volvámonos tacaños para conseguir lo que nos hace mal a nuestro cuerpo. Hermano, que el médico me prohibió los frijoles. Va a comerme una frijolada y después enfermo. Estoy contribuyendo para enfermarme. Volvámonos tacaños para todo eso. Pero para la familia, nada. Lo que se necesite. Para el pobre, si usted ve un pobre, no el que le pide para la droga, sino un pobre que usted vea que le puede ayudar, ayúdele. Y si es para Dios,
Hay que honrar al Señor con los bienes. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Amén. Muy poquito, ¿cierto? ¿O todos estamos dispuestos? Qué bueno orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a administrar el dinero. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor y vamos a decirle que no queremos, hermano, que nosotros no queremos ser malos administradores, que no queremos darle mal manejo al dinero, que queremos utilizarlo como Él quiere que lo utilicemos, y vamos a ser prosperados con la ayuda del Señor. Amén. ¿Alguien quiere levantar las manos al cielo y orar? A ver, que no se quede ninguno sin orar en este momento y agradecerle al Señor por esta palabra. Maravilloso Señor, oh poderoso y altísimo Dios del cielo, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por la palabra